según lo que estamos aprendiendo con nuestra maestra. Entonces tratemos de siempre estar tomando notas y estar atentos a esas cuestiones. Así que cuando tú quieras, no sé si tienes que dar otra instrucción, Merari. No, eso es todo. Entonces cuando tú quieras, Cecia, estamos listos. Muchas gracias. Ahora lo que vamos a hacer en esta segunda parte, me gustaría hablar sobre el llamado al ministerio juvenil. Obviamente sé que ustedes han sido llamados al ministerio juvenil, pero me he topado, y los hay, Juan Carlos, los he visto, que hay líderes juveniles que hay líderes trabajando en la pastoral juvenil que realmente no sienten tanta pasión ni tanto amor por la pastoral juvenil. Entonces, mi punto en esta sección es mostrar desde la perspectiva bíblica la responsabilidad del llamado juvenil y qué es lo que lleva a y qué es lo que usted debe de hacer o qué es lo que se espera, analizando particularmente el cuerpo de los profetas. Usualmente se usa Timoteo, usualmente se usa Josué y Moisés, pero en esta vez me quiero enfocar particularmente brevemente a analizar un poquito sobre el llamado al ministerio juvenil, y yo le puse el llamado al ministerio juvenil, una narrativa alternativa. Así le llamé a esta sección, y yo voy a explicar qué es lo que me refiero con una narrativa alternativa. ¿Ok? Daniela, hola, te veo más grande de cuando te vi la última vez. No te había reconocido, ¿sabes? Y mi hermana Leila, no se vale comer si no nos invita a nosotros tampoco. No, mentira. Qué rico. Nosotros estamos en ayuno hoy aquí en Sevime. Entonces, saliendo de aquí a las 10 me toca dar la reflexión, así que sí, me levanté temprano, me acosté tarde, así que ya se imaginarán cómo estoy de hambre, ¿no? Pero bueno, ¿qué es? Cuando pensamos en liderazgo, ¿qué es liderazgo? ¿Cómo pudiéramos definir el liderazgo y cómo pudiéramos definir el llamado, ¿no? El liderazgo es un conjunto de habilidades, ya sea directivas, que un individuo tiene, se pudiera decir, para influir en la forma de ser de las personas. O no tan solo a las personas, sino también a un grupo de personas determinado. En este caso, un grupo de personas determinado serían sus jóvenes, ¿no? Y usualmente lo que hace un líder o el liderazgo es, pues, busca fomentar que el equipo trabaje, se pudiera decir, con entusiasmo, y pues dirigir o guiar o liderar, en otras palabras, valga la redundancia de la palabra, a otro. Entonces, realmente el liderazgo es un conjunto de capacidades que una persona tiene para influir en un grupo de personas determinados. Entonces, usted como líder tiene un conjunto de capacidades, creo firmemente que tiene un grupo de un conjunto de capacidades en las cuales usted tiene para influir a un grupo de personas. Ahora, el llamado. Encontré lo siguiente y me gustó en un recurso que estoy usando para esta clase. Dice, no existe el llamado, dice lo siguiente, no existe el llamado al ministerio juvenil, dice él. No existe el llamado al ministerio juvenil. Dice, el único llamado que tú y yo tenemos es el de ir en pos de Jesús. Dios se encargará de hacernos, de capacitarnos para pescar. Entonces, dice este autor, no existe el llamado al ministerio juvenil y el único llamado que tú y yo tenemos es ir en pos de Jesús. Pudiera estar en pro y en contra un poquito, porque considero que no todos tienen el llamado al ministerio juvenil, y fue lo que enfaticé al principio, porque tenemos a muchos líderes que están en el ministerio juvenil, pero realmente saben que son llamados, pero realmente no son llamados a la pastoral juvenil, ¿no? Ok, me gustaría comenzar a hablar particularmente, y me gustaría que fuéramos al libro de Éxodo. Dame un segundito.
Deme un segundito que estoy buscando aquí. El libro de Éxodo, capítulo... no lo noté exactamente el versículo que tenía. Pero si alguien me ayuda a buscar, es el versículo que dice, si siguieres mis mandamientos, oyeres soy mi voz, ustedes me serán por pueblo, yo seré su Dios. ¿Alguien me ayuda a buscarlo? Creo que es 19. Sí, Éxodo 19. Yeah. Right? Una de las cosas particularmente, como mencioné, voy a empezar a hablar un poquito bíblico y voy a utilizar a los profetas. Una de las cosas, y que yo pienso que podemos rescatar muchos aspectos en cuanto al liderazgo de los profetas y su función, y cómo pienso yo que engrana un poquito con la función de cualquier líder, pero en este caso del liderazgo juvenil. ¿Ok? Cuando analizamos y estudiamos los profetas, una de las cosas que realmente resalta mucho es que ellos recuerdan mucho un evento llamado el Sinaí. El Sinaí, después de que sabemos muy bien, voy a tratar de ser breve y rápida en este punto, sabemos muy bien que una vez que Israel sale de Egipto, se encamina hacia el Sinaí, donde se puede decir que es ahí donde oficialmente se convertirán en pueblo de Dios, ¿no? Ahí es donde Dios pues le da los mandamientos. Y cuando estudiamos el cuerpo profético, todos los profetas mayores y menores, nos damos cuenta que cada uno de ellos son formados e informados por esta tradición del Sinaí, ¿no? Y esto se narra particularmente en Éxodo 19 al 21. Muestra Israel, como mencioné, saliendo de Egipto y son confrontados por Dios pues de una manera única en el Sinaí. Tres elementos importantes suceden ahí. Número uno, Dios les da los 10 mandamientos. Número dos, Israel jura o se compromete en una alianza con Dios y promete seguir los mandamientos establecidos. Ahora, los mandamientos como tal se dan en el capítulo 20. En el capítulo 20. Sin embargo, algo muy interesante sucede un capítulo anterior, en el capítulo 19. Dios les dice, está en el capítulo 19, Dios les dice, si siguieres mis mandamientos, si oyeres mi voz, ¿verdad? Es una cláusula de obediencia a lo que Dios les está diciendo en el capítulo 19. Una vez más, los mandamientos se dan en el capítulo, ¿qué dije? Capítulo 20. ¿Ok? Entonces, Dios les da un cierto tipo de cláusula de obediencia. Lo interesante de esto es que ellos juran una alianza a Yahvé sin saber, una vez más, sucede en el capítulo 19, sin saber qué o cuáles serán los mandamientos que Dios les va a pedir. ¿Ok? So, en el capítulo 19 Dios dice, ok, si oyeres mi voz, si siguieres mis mandamientos, una cláusula de obediencia, y en el capítulo 19 es donde se ve que ellos se comprometen con Yahvé. Y es en el capítulo 20 donde realmente se dan, se puede decir, los mandamientos, las ordenanzas que Dios va a pedir de ellos. ¿Ok? Y algo que me ha intrigado mucho es ¿por qué habrían jurado seguir los mandamientos sin saber cuáles eran estos mandamientos que Dios les iba a pedir? ¿Ok? O sea, Israel dice sí a Yahvé, a Dios, sin saber qué es lo que él iba a pedir, sin saber los mandamientos que él iba a establecer. ¿Ok? Varios eruditos bíblicos dicen lo siguiente. Israel dice sí a Dios sin saber lo que él le pediría, porque lo que él le va a pedir
o lo que él le va a demandar será mucho mejor que la experiencia del faraón. Ellos van a decir sí a Yahvé, a Dios, porque la experiencia del éxodo estaba muy reciente en su mente. Y cualquier alternativa iba a ser mucho mejor que la experiencia del faraón. ¿Ok? Cuando Dios da los 10 mandamientos, podemos decir entonces que son una contracultura o una contraoposición a las demandas del faraón. En Éxodo capítulo 5 se nos dice, déjenme buscar mi Biblia, si buscan ahí, Éxodo capítulo 5 se nos dice muy claramente cuáles serían estas demandas del faraón. Y si ustedes leen ahí particularmente, se dice que las demandas del faraón serían siempre, se nos dice ahora sí, que lo que les pide el faraón es construir ladrillos y más ladrillos, ¿ok? So, realmente esto representa una cultura consumista, una cultura de producción, una cultura donde solo lo único que importa es dar, pero no se preocupa por el bienestar de la persona. Y algo que se nos menciona particularmente es que el faraón nunca está satisfecho porque lo único que se preocupa es que se construyan los ladrillos, que se hagan los ladrillos, porque lo que él busca es construir su imperio, construir pues se pudiera decir, su nación, no sé cómo decirlo lo que sea más apropiado. Así que cuando los israelitas se encuentran en el Sinaí, ellos, se puede decir, vieron en el pacto una alternativa a lo que el faraón ofrecía. En otras palabras, los mandamientos ofrecen a ellos como nación una forma de cómo organizar una vida diferente. ¿Ok? So, el faraón representa todo aquello que se contrapone a Dios, una cultura, una sociedad de producción, una sociedad donde solamente se ven los intereses del faraón, pero no se preocupa, en este caso, se pudiera decir, a la persona como tal. Entonces, desde ese momento, Israel hace una alianza y comienza a vivir una vida alternativa en una comunidad alternativa. Y cuando el pueblo de Israel se compromete a seguir los mandamientos, esto también le ofrece a ellos un futuro alternativo, con mandamientos alternativos y con promesas alternativas. ¿Ok? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Ok. Sin embargo, mantenerse o vivir bajo esta alternativa toma mucha intencionalidad de parte de Israel. Toma mucha diligencia de parte de Israel vivir bajo este pacto, vivir bajo esto que ella se ha comprometido a seguir. ¿Por qué? Porque la atracción del faraón, ¿no?, que atrae a Israel a esa vida de producción económica que eventualmente la lleva a un estado de esclavitud. Dios le dice, ¿saben qué, Israel? Yo seré su Dios y ustedes me serán mi pueblo. Lo más irónico de la historia del Sinaí es que en el capítulo 32, estando ahí en el Sinaí, Moisés está hablando con Dios, se nos dice que el pueblo se impacienta porque Moisés, el líder, no bajaba. ¿No? Ustedes lo pueden leer en Éxodo capítulo 32. Y puede decir que en esa desesperación o en ese tiempo en el que perdieron la paciencia, se nos dice que deciden construirse un becerro de oro. Y el becerro de oro representa realmente aquello que no pide nada, que no da nada, que no exige nada. Realmente eso es lo que representa. Sabemos la historia, Dios se enoja a tal grado que quiere destruir al pueblo con el cual recientemente había pactado, pero Moisés interviene, negocia con Dios por Israel. Moisés confiesa los pecados como un buen líder, pide perdón y pide que el pacto sea renovado. Entonces, a través de la historia de Israel, vemos que Israel está atada en una relación dialéctica de dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir.
Y no tan solo eso, pero también viven una vida de fidelidad, infidelidad, pacto hecho, pacto quebrado. Rompen el pacto, se vuelve a establecer. Lo vuelven a romper, se vuelve a establecer. Así que siempre viven en esa tensión. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el faraón, la comodidad, porque sabemos muy bien que una vez que Israel sale del Egipto, de la esclavitud, llega un momento en que ellos se quejan con Moisés y le dicen, Moisés, ¿por qué nos sacaste? Nos hubiéramos quedado mejor allá con el faraón. Pero cada uno de estos tres elementos, el faraón, la comodidad y la estatua de oro, constantemente sacan a Israel, se pudiera decir, de su pacto, de eso que ella se comprometió con Dios. Y 700 años después, los profetas son esas voces raras, esas voces que incomodan, esas voces que no son bien recibidas, que recuerdan lo establecido del pacto en el Sinaí y lo recuerdan como algo decisivo para la vida de Israel en el mundo. ¿Ok? ¿Vamos siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces los profetas siempre recuerdan el Sinaí, siempre lo recuerdan. Siempre recuerdan el horario de producción, recuerdan la seducción del becerro, que sabemos que es la idolatría que tanto saca a Israel del pacto con Dios. Y ellos insisten que el vivir en esa relación de pacto es la verdadera manera de vivir para Israel. Es la verdadera manera. Nuestro trabajo como líderes juveniles, nuestro trabajo como iglesia contemporánea, es continuar reflexionando hasta un cierto punto en cómo es que hemos sido llamados a vivir una vida bajo el pacto, ¿no? La cual se pudiera decir una existencia, una alternativa, aunque muchas veces nos guste la vieja manera de vivir, ¿no? Y de la misma manera que Dios dice, sí, guardaréis mis mandamientos, sí, oyeres mi voz. Ese gran sí, que representa una cláusula de obediencia, sigue continuo en nuestro contexto para ver si viviremos una vida de bendición o de porque realmente Dios era eso. Si me sigues, vas a vivir una vida de bendición, si no, pues realmente bendición. Ahora, la tarea profética es muy interesante, analizando los profetas, como líderes surgen no muy bien recibidos y voces raras. Y hay varios elementos que me gusta rescatar de ellos. Número uno es, ellos podían ver lo que otros no podían ver. Muchas veces, por ejemplo, el caso de Isaías, cuando dice, que lo conocemos, está haciendo cosas nuevas. Y pregunta Isaías muy sorprendidamente, ¿no? ¿No lo ven? Preguntaba Isaías, ¿no? Ya he comenzado. Entonces, realmente los profetas analizaban su contexto, miraban hacia afuera, miraban la condición de la humanidad, miraban las desventajas, pero siempre se preocupaban por los más necesitados. Ahora, el llamado juvenil o el llamado al ministerio juvenil realmente es, como bien decía, es ir en pos de Jesús, ¿no? Muchas de las responsabilidades, particularmente de los profetas, muchas veces sufrieron, muchas veces lucharon, muchas veces pusieron en contra de reyes, como lo fue Jeremías, ¿no? Y muchos, gran porcentaje, fueron rechazados y fueron tirados como locos. Pero siempre se puede decir que la narrativa dominante, es decir, aquella narrativa en esta cuestión, la filosofía del momento, el posmodernismo y todo lo que ofrece, esa narrativa dominante, siempre busca opacar las voces proféticas. Siempre busca silenciar esas voces. ¿Por qué? Porque lo que los profetas dicen y ofrecen, ¿verdad? Es una contracultura a lo que la narrativa dominante está diciendo constantemente. ¿Estoy teniendo sentido lo que estoy diciendo? ¿Ok? Entonces, realmente lo que sucede aquí es ver cómo es que los profetas mismos deciden tomar a cargo
ver la situación y echar mano de lo que Dios les ha dado y reciben un llamado muy único, algunos son muy raros, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo es que cada uno de ellos decide aventarse, seguir el llamado y ser obedientes a lo que Dios ha puesto. En el caso de Isaías, Dios le decía, ¿sabes qué, Isaías? Vas a ir a hablar a un pueblo que no te va a oír, que no te va a escuchar, que no está interesado realmente en escuchar lo que tienes que decir, pero igual quiero que vayas. Entonces, su responsabilidad como líder, ¿verdad? En muchos casos, en lo que viene siendo en cuanto a liderazgo juvenil, sus responsabilidades son discipular, tratar y bregar con gente, con jóvenes que quizás no están viviendo, se pudiera decir, los mejores momentos. Los jóvenes, recuerdo en mis tiempos de juventud, y soy joven todavía, no estoy diciendo que no sea joven, pero me refiero cuando estaba más chica, o sea, yo le doy gracias a Dios que Él no escucha mi oración y no responde, porque realmente si respondiera a cada tontería que le pedimos al Señor en los momentos que realmente nada que ver, de verdad que Dios nos ha guardado de muchas cosas, ¿no? Y los jóvenes, bueno, el ser humano en sí es un ser humano emocionalista, pero particular los jóvenes son personas, individuos que hoy quieren una cosa y mañana quieren otra. Entonces, realmente el liderazgo juvenil requeriría mucha paciencia, ¿no? Para poder tratar y bregar con cada uno de ellos. Ahora, el llamado al ministerio juvenil, ¿verdad? Una de las cosas, se pudiera decir, que debes de hacer, y es una de las cosas que realmente los profetas hacían mucho, era asegurarse de tener su tiempo con Dios a solas. Asegurarse que el llamado que ellos tenían a lo que ellos fueron llamados a hacer realmente venía de Dios, ¿no? Yo lo vuelvo a enfatizar. He visto en los años que Dios me ha permitido estar en la iglesia que hay gente que está en la pastoral juvenil que realmente no tiene ni el deseo ni tampoco tiene el llamado para trabajar en la pastoral juvenil como tal. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría animarles a ustedes, realmente, ¿no? Yo sé que con esto no quiero desanimarlos en lo absoluto. Mi deseo es que un liderazgo juvenil efectivo va a ser efectivo siempre y cuando usted esté seguro que usted ha sido llamado a la pastoral juvenil. Porque usted no va a ser efectivo en una área donde usted no sienta que realmente es lo suyo. ¿Me explico? O sea, si realmente usted no ha sido llamado a la pastoral juvenil, yo lo confronto esta mañana para que usted realmente, pues invierta un tiempo a Dios a solas y realmente, pues se escudriñe a sí mismo y decir, realmente me compete, porque una de las cosas que yo veo en las iglesias es que a veces escoge a cualquier persona o se pone quizás a veces por la necesidad, yo entiendo, ¿verdad? Que no hay otras personas y a veces, pues nosotros voluntariamente decimos sí. Pero una de las cosas que a veces he visto que frustra mucho a los líderes juveniles es no ver resultados efectivos, pero también en base es porque o no saben o simplemente no es el área del llamado que ustedes o en general hayan recibido como tal. ¿Algún comentario brevemente hasta ahorita? ¿Algo que quieran decir? Ok, continuamos. Perdón, Valentín está levantando la mano. Gracias, Juan Carlos. Ok, sí, con lo que hablas ahorita acerca de tener una convicción acerca del llamado juvenil, creo que es algo bien importante que nosotros como líderes debemos de tener en claro, porque debemos de tener en mente que nosotros estamos trabajando con almas, no estamos trabajando con cualquier cosa. Entonces, si nosotros estamos trabajando con almas, Dios demanda mucho de nosotros. Dios demanda de nosotros tener convicción de lo que nosotros estamos haciendo, tener nuestra convicción puesta de que ha sido Dios el que nos ha llamado, porque si dentro de nosotros no existe esa pasión para poder trabajar con nuestros jóvenes, con la juventud que Dios nos ha entregado, estamos simplemente perdiendo el tiempo y tal vez escuche un poco fuerte, pero estamos simplemente quizá echando a perder jóvenes que realmente vienen con un anhelo de entregarse a Dios, que realmente tienen esa necesidad, aunque todos tenemos la necesidad de acercarnos a Dios, pero hay quienes vienen directamente a nosotros
con esa sinceridad, con ese corazón de decir, mira, yo necesito de Dios, yo reconozco que necesito de Dios, yo necesito acercarme a Él. Y si nosotros simplemente no le tomamos importancia a esa persona, es alguien que le estamos abriendo nosotros nuevamente directamente las puertas para que se regrese de donde vino. Es ahí donde lo que hablabas hace rato, la importancia que tiene en nosotros el ver a los demás con un amor fuerte, con un amor con el cual yo lo vea en necesidad, yo lo vea en pecado y dentro de mí esté la carga de decir, yo necesito ayudarlo, yo quiero estar ahí para que este joven se pueda levantar. Esa es mi opinión. Gracias, Valentina. ¿Alguien más, algún comentario? Ok, continuamos. Carlos Mendoza está levantando la mano. Ok, gracias. ¿Sí, Carlos? Perdón, Carlos, ¿puedes activar eso? Está bien. Ok. ¿Sí me escuchan?